Nadie entendía por qué un hombre que había entregado toda su vida al trabajo, aceptó, sin protestar, lo que para muchos era una humillación. Un tractor viejo, oxidado, olvidado. Pero lo que nadie sabía, era que ese regalo cambiaría su destino para siempre. Durante 43 años, Eustaquio Candelario despertó antes que el sol. Mientras el mundo dormía, él ya estaba de pie, con el cuerpo cansado pero la voluntad firme. El olor a diésel impregnaba su ropa, sus manos siempre estaban cubiertas de grasa, y su espalda cargaba el peso de décadas trabajando tierra que nunca fue suya. Aún así, jamás se quejó. Había algo en su mirada, una mezcla de paciencia y determinación que solo tienen aquellos que entienden que la vida no siempre da lo justo, pero siempre da oportunidades, disfrazadas. Llegó al rancho siendo apenas un muchacho de 17 años. Sin experiencia, sin dinero, pero con un hambre enorme de salir adelante. Don Severino Montaño, el dueño del rancho, lo observó en silencio aquel primer día. No vio en él fuerza, vio necesidad. Y eso, para él, era suficiente. Le asignó el peor trabajo. Y también, el peor tractor. Nadie quería esa máquina. Era caprichosa, ruidosa, se apagaba sin aviso y parecía más un problema que una herramienta. Los otros trabajadores la evitaban, la criticaban, la despreciaban. Pero Eustaquio no. Él no la rechazó. La escuchó. Mientras otros veían chatarra, él empezó a notar patrones. Aprendió a reconocer sus sonidos, a anticipar sus fallas, a entender lo que necesitaba antes de que se rompiera. Poco a poco, lo que era el tractor más problemático del rancho, se convirtió en el más confiable. No por la máquina, sino por las manos que la trabajaban. Los años pasaron como pasan siempre, sin pedir permiso. Eustaquio se convirtió en un hombre. Se casó con Petronila Ubalda, una mujer de mirada tranquila y palabras precisas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía lo necesario. Juntos construyeron una vida sencilla. Sin lujos. Sin excesos. Pero llena de algo que muchos ricos jamás llegan a conocer, dignidad. Mientras tanto, el rancho crecía. El trabajo aumentaba. Y Eustaquio seguía ahí, firme, constante, invisible. Porque hay personas que sostienen el mundo, sin que el mundo se dé cuenta. Hasta que todo cambió. Don Severino murió. Y con él, se fue una forma de ver la vida. Su hijo, Leobardo Montaño, regresó de la ciudad con ideas nuevas, trajes elegantes y una mentalidad completamente distinta. Para él, el rancho no era una herencia emocional, era un negocio que debía modernizarse. En pocos meses, reemplazó herramientas, cambió procesos y compró tractores nuevos. Si esta historia te está dejando algo, quédate cerca de este tipo de mensajes. Porque a veces, una sola idea puede cambiar mucho. Máquinas brillantes, rápidas, eficientes y costosas. Eustaquio observaba en silencio. Sabía que algo no encajaba, pero no dijo nada. Hasta que un día, Leobardo lo llamó. No hubo rodeos. Ya es tiempo de que descanse. Así, sin más. Sin ceremonia. Sin reconocimiento. Sin gratitud. Después de 43 años. Como compensación, le ofreció aquel tractor viejo. El mismo que nadie quería. El mismo que había sido su compañero durante toda una vida. Eustaquio lo miró. Y lo aceptó. Sin enojo. Sin reclamo. Porque había entendido algo que Leobardo jamás había aprendido. Esa tarde llegó a casa manejando el tractor. El ruido era el mismo de siempre, pero esta vez sonaba diferente. Petronila salió a recibirlo. Observó la máquina, luego a su esposo. Y en ese silencio, entendió todo. Te dieron lo que mejor conoces, dijo con calma. Eustaquio no respondió. Pero algo dentro de él se encendió. A la mañana siguiente, en lugar de quedarse lamentándose, comenzó a trabajar en el tractor. No con prisa, sino con precisión. Desarmó piezas, limpió cada rincón, reemplazó lo que pudo con lo poco que tenía. Día tras día. Sin testigos. Sin aplausos. Solo él y la máquina. Hasta que, 3 meses después,
El motor volvió a rugir. Pero no solo eso. También volvió algo que había estado dormido durante años, su sentido de propósito. El primero en notar el cambio no fue un cliente, fue el destino. Doña Maclovia, una vecina del pueblo, llegó con timidez. «Dicen que usted trabaja la tierra», murmuró. «Pero yo no puedo pagar lo que cobran en el rancho». Eustaquio la miró. Vio en sus ojos algo que conocía muy bien. Necesidad. «Págueme cuando coseche», respondió con calma. «Y si no alcanza, no me debe nada». Ese día no solo trabajó la tierra. Sembró algo mucho más grande. Confianza. La noticia corrió rápido. En los pueblos pequeños, las historias no necesitan publicidad, necesitan verdad. Y Eustaquio tenía eso de sobra. Su trabajo era impecable. No prometía, cumplía. No cobraba de más, ayudaba. No hablaba mucho, pero su trabajo hablaba por él. Uno a uno, los clientes comenzaron a llegar. Luego otro. Y otro más. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a ocurrir al otro lado. En el rancho. Las máquinas nuevas eran eficientes, pero también costosas. El mantenimiento era alto. Las piezas difíciles de conseguir. Y lo peor de todo, el trato humano había desaparecido. Donde antes había confianza, ahora había tarifas. Donde antes había paciencia, ahora había presión. Los clientes empezaron a irse. Y las deudas comenzaron a crecer. Hasta que un día, Leobardo Montaño, el hombre que había reemplazado a Eustaquio, tocó la puerta de su casa. No llevaba traje. No llevaba orgullo. Solo llevaba una necesidad que, por primera vez, lo hacía ver igual que cualquier otro. Eustaquio abrió la puerta. Y lo miró. Sin rencor. Sin superioridad. «Vengo a pedirle trabajo», dijo Leobardo, bajando la mirada. El silencio fue largo. Pero no incómodo. Porque hay hombres que no necesitan vengarse, para demostrar quiénes son. «Aquí se cobra lo justo», respondió Eustaquio. «Y cuando alguien no puede pagar, se espera». Leobardo asintió. Y ese día, comenzó de nuevo. Pero esta vez, desde abajo. Los meses pasaron. El pequeño trabajo de Eustaquio creció. Compró más tractores. Enseñó a otros. Formó un equipo basado no en máquinas, sino en valores. La gente no solo lo contrataba por su trabajo. Lo elegía por quién era. Y aquel tractor viejo seguía ahí. Bajo techo. Limpio. Cuidado. Vivo. Un recordatorio constante de que lo que el mundo descarta, a veces contiene el mayor valor. Un día, alguien le preguntó: «¿Por qué no lo vende?». Eustaquio sonrió levemente. Pasó su mano sobre el metal desgastado, como quien toca un recuerdo. «Porque me enseñó algo que nadie más pudo enseñarme». Hizo una pausa. Y añadió: «Que lo que uno sabe de verdad, nadie se lo puede quitar». Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a caer. Y dijo, casi en un susurro: «Y que a veces, lo que parece basura, es justo lo que necesitabas para empezar de nuevo. Porque la vida no siempre te recompensa como esperas. Pero siempre te deja algo. La pregunta es: ¿vas a verlo como una pérdida? ¿O como una oportunidad disfrazada? Porque al final, no es lo que te dan lo que cambia tu vida. Es lo que decides hacer con ello». Si alguna de estas historias conectan contigo, quédate cerca, porque alguna va a llegarte justo cuando más la necesites, y es ahí donde tu vida cambia.